Donald Trump volando barcos fuera del agua, hoy atacaron a 4 embarcaciones de supuestos narcoterroristas, porque no sabemos qué son. No lo sabemos. Trump dice que son narcoterroristas, pero sabiendo cómo es de mentiroso este señor, pues que sí, o como él contesta, puede que sí, puede que no. Tal vez sí, tal vez no. La Casa Blanca dice que estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda. No, se han matado porque hay un problema de consumo de fentanilo en Estados Unidos, a lo bestia. Entonces veo que están atacando mucho a los traficantes, pero no veo que estén haciendo nada para combatir y cambiar las condiciones que generan tanto adicto. Pero en fin. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se reunió con Trump y anunció una nueva era dorada en las relaciones entre ambos países. Propone a Trump para el Premio Nobel de la Paz 2026. A ver, alguien que dice que hay que volar gente del mar y que hay que prepararse para la guerra para lograr la paz, como que no es muy pacifista, ¿no? Pero en fin, Takaichi además se parece mucho a Trump. Está en contra de la libertad de los medios de comunicación. No lo crean, pero sí es cierto, es racista en Japón. Quiere correr a todos los que han llegado y no son japoneses. O sea, idéntica a Trump, pero en versión japonesa y mujer. ¿Y mujer? La presidenta Sheinbaum ordenó a la Cancillería reunirse con el embajador estadounidense Ron Johnson para expresar el rechazo del gobierno mexicano a los ataques en aguas internacionales. Ya sé bien, porque mañana te vuelan a ti porque el señor Trump dice, es que Álvaro traía un coche que estaba cargado de drogas y pum, ¿dónde están las drogas? ¿Dónde está la prueba? Según el INEGI, la tasa de desempleo en septiembre fue de 3%, con una informalidad del 54.9% y una población económica activa de 62.1 millones de mexicanos. A ver, Álvaro, yo todavía me acuerdo cuando estábamos festejando que la tasa de informalidad estaba en 53, ya está subiendo al 55. Sí. Uf. Sí, si lo ves como métrica es un éxito, ¿no? Y dentro de las métricas del empleo, generalmente más vemos... Es la única métrica de empleo que está subiendo. No, porque yo creo que también están subiendo las métricas que tú las has de traer. La gente que quisiera trabajar más pero no encuentra chamba. Sí, también eso está la gente subiendo, que ¿cierto? trabaja 8 horas diarias, 6 días a la semana y gana menos que el mínimo. O sea, el empleo en México está de la patada. El empleo en México va en el sentido opuesto al que debería de ir. Esa es la realidad de las cosas. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el ENOE, Del INEGI. del INEGI, exactamente, esta encuesta que la hace el INEGI, presenta los últimos datos del mercado laboral. Se presentó a septiembre de este año. Y lo que encuentra es que la población económicamente activa, la conocida PEA, alcanzó, como dices, 62.1 millones de personas. Representa, sí, efectivamente, un aumento de 881,000 personas con respecto al mismo mes 2024, mes distinto año. O sea, es la gente que entró al mercado laboral. Exactamente. Lo puedes medir como el crecimiento de empleo formal. Sí. Ahora, lo que hay que ver es la mezcla. Es de empleo de cualquier tipo, formal o informal. Sí, bueno, ¿no? pero es la mezcla. Ojo, esa es la población económicamente activa la que sube, ¿no? El número de personas llega a 62, pero bueno, me sigo. La tasa de participación económica se ubica en 59.6%, mientras que la tasa de desocupación se presenta en el 3%, ligeramente superior a lo que habíamos visto el año pasado, que estaba en 2.9%. Ahora, ¿dónde empieza a preocupar las cifras? Me parece a mí un poco más la subocupación, las personas que trabajan menos horas a las que desearían, sí se reduce, pero se sigue colocando en 7.3%. ¿Y sabes por qué se reduce? Porque mucha gente deja de buscar. Exactamente. Se retira del mercado laboral porque dice, ya no encuentro nada. Y donde es interesante, y me parece el dato que tenemos que poner atención, es que la informalidad laboral crece a 54.9%, 0.7 puntos más que el 2024 mismo mes, año. Lo que ves es que hay una persistencia, un alto número, un amplio segmento de trabajadores que no tiene seguridad social y que sigue avanzando este número. Y esto tiene una carga social importante para el país. Esto es crónico en la historia de nuestro país. Sí. El empleo informal ha sido el dominante en la historia de México. Ciertamente.
Ahora, la población ocupada, 60.2 millones de personas, de las cuales 41 millones, lo voy a redondear, laboraban como trabajadores subordinados sin remunerados y 13 millones lo hacen por cuenta propia. Es decir, que cuando restas de los 60.2, los 12.9 millones, te quedan 4.8 y de ahí te quedan 3.6 millones que son empleadores. Básicamente eso nos Esto da... es economía formal e informal, que economía, quede claro. Lo que nos da es 11.6 personas empleadas por empleador. También te habla... ¿Cuántas? Del 11.6. Nada. Nada. Te habla del dinamismo que hay de las personas que emplean y de lo pequeñas que son las unidades económicas en el país. Son, claro, son promedios y por supuesto hay grandes empresas que contratan a miles de personas y hay empresas que contratan, obviamente, microempresarios que contratan. El 1% o menos del 1%, que son las grandes empresas en México, contratan como el 50 o 50 y tantos por ciento de la gente. Y el 99% de las empresas que quedan, que son medianas, pequeñas y micro, contratan al otro 40%. Exactamente. De locos. Ahora, los sectores con mayor participación en este estudio fueron servicios, 44.2%, comercio, 20%, y la industria manufacturera, 15.8%, que esto, si lo sumamos a los datos que vimos hace 2 semanas, que es el índice de confianza empresarial, el ICE, lo que vemos es que va en decremento la perspectiva de mejora de inversión y de estado económico del país, de la mano de lo que vimos en el índice de confianza del consumidor, que también hemos visto un retroceso en el último trimestre. Para cerrar, lo que me gustaría de algún modo reforzar es que la población desocupada asciende a 1.8 millones de personas, concentrándose principalmente en el grupo de 25 a 44 años, 49%. Casi la mitad de las personas sin empleo tienen menos de un mes en esa condición. Lo que vemos es un mercado laboral que está careciendo del dinamismo de crecimiento que quisiéramos, y naturalmente eso es una mala noticia cuando estamos prácticamente 4 semanas de llegar al Buen Fin, que es un momento económico importante para el cierre del trimestre del año y para las empresas. En la medida en la que se llegue con un mal indicador del índice de confianza del consumidor, Eduardo, un mal indicador en confianza empresarial y malas cifras de empleo, que si bien no son catastróficas, no van en la tendencia que deberían de estar. A ver, son malas cifras comparadas con el pasado, sí, son malas. Son malas. Nada más que un poquito peorcitas. Pero para sorpresa de nadie, con todas las cosas que tenemos alrededor de la inversión que genera empleo, y lo hemos platicado, el marco jurídico, el tema de aranceles, el tema del Poder Judicial, no ayuda a la inversión. ¿Tú crees que la inversión no ayuda y no creas a empleos? las grandes empresas de México les importa mucho eso? Les vale un cacahuate, en su gran mayoría. ¿Por qué? Porque son tan fuertes que no se preocupan de la reforma judicial. No se preocupan de muchas cosas porque son inmensas y tienen un poder económico y político real. A lo mejor la bronca es los medianos, pequeños y micros, ¿no? Pero los aranceles les pegan. El tema de la reforma tributaria, sí les pero pegan de una u otra manera. Pero estás hablando de las grandototas, que les pega, pero no van a quebrar mañana. No. Tal vez el que vendía adornos de Navidad en algún puestito, si le va a pegar el arancel, que le va a pagar el grandote. Bueno, el importador chino que lo va a falloquear a México. Pero véanlo así, Pablo Eduardo Ramsés. También vean el corte por característica de urbanización, que a mí me parece muy interesante. Las zonas urbanas tienden a tener menos informalidad, pero la tasa de informalidad en las zonas menos urbanizadas es casi el 70%. Sí, claro. Es algo que de verdad te indica que no hay avance del estado del empleo y del estado de derecho. Y te vas a Chiapas, Guerrero, etcétera, y la informalidad Oaxaca, y la informalidad llega al 70%. Rampante. Digo. Y que coincide con la capacidad de captación de recursos impositivos en esos estados. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no has logrado meter a la masa laboral. No hay base fiscal. Exactamente. A ver, yo nomás quiero comentar algo rápido. Están bien todos estos datos, pero de toda la población económicamente activa, casi 24 millones de individuos ganan un salario mínimo. Hace 6 años eran nada más 12. Ahorita hay casi más de 10 millones de individuos que ganan un salario mínimo. El PIB per cápita no ha crecido en los últimos años. Entonces la pregunta, podemos decir que tenemos hay desempleo y todo lo real, pero la realidad lo estamos viendo en el bolsillo. Sí. Y un dato muy importante, Eduardo. Me llamó mucho la atención que en noviembre y en diciembre
en las tiendas de Estados Unidos contratan gente temporal por la parte de diciembre. Sí. No están contratando. Y eso significa que vamos a tener un diciembre muy complicado en Estados Unidos y se va a pegar aquí en México. Bueno, en Estados Unidos la cosa está muy complicada. En Estados también. Unidos la cosa está complicada, pero concentrándonos Bien. en México también hay que entender cuál ha sido el aumento del salario mínimo, como se dio. Mira, el resumen que yo les diría es, la tendencia no es la que quisiéramos. No Así lo es. es. Y vamos a los mensajes.